Buenos días, compañeros. Comenzamos con nuestra cuarta jornada de este curso de formación de formadores. Como ustedes saben, este curso tiene la perspectiva, el planteamiento de que ustedes lo repliquen en sus localidades con sus círculos de estudio. Es necesario que esta articulación social, a su vez, se vincule con los medios digitales de tal manera que podamos hacer frente a los embates mediáticos que sufrimos de manera cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo todas estas charlas con este propósito. Ayúdenos ustedes a dar retweet, a difundir pues estos materiales. Y bueno, sin mayor preámbulo, le damos la palabra a nuestro querido director, Rafael Barajas, el Fisgón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que dice Juan Carlos es correcto. Es decir, hay que recordar siempre que la intención de este proyecto es replicar esta información en todas partes. Tenemos enfrente enemigos sumamente poderosos. Yo lo que creo es que lo que sería conveniente es replicar estos eventos con la gente con la que ustedes ya hicieron trabajo casa por casa. Incluso estamos planeando a futuro un taller con colegas que tienen más experiencia haciendo círculos de estudio, ¿no? Para hacer un taller como de formación de círculos de estudio, ver cómo se hacen esos círculos de estudio. ¿Les parece correcto? Entonces, no sé si ustedes están al tanto de que dentro de un mes nos vamos a volver a ver y nos vamos a ver un día, un sábado o posiblemente un domingo, pero nos vamos a ver un día con un taller, un par de pláticas o ya veremos cómo lo organizamos y echar a andar y buscar reproducir o multiplicar este proyecto en todas partes. Yo hoy les vengo a hablar de lo que es la derecha en México. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo es posible que en México hemos emprendido 4 transformaciones y que sin embargo todavía estamos muy anclados en las lógicas de la derecha y todavía la derecha tiene el peso que tiene? Bueno, pues es muy claro. Es decir, esto tiene que ver con el hecho, con el cómo se formó el país, ¿no? El país, no hay que olvidarlo, México surge de la Nueva España y la Nueva España es un estado que surge del Estado español y el Estado español surge de una guerra de 300 años, pero es una guerra religiosa, una guerra que fue una guerra religiosa, la guerra contra los moros. Y entonces el Estado español estaba totalmente integrado a la Iglesia católica, de manera que la Iglesia era parte del Estado. A esto se le llama un Estado confesional. Es un Estado que solo admite una religión y no más. Entonces, el Estado español, de hecho, se consolida con el matrimonio de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Y la Iglesia formó parte de esta estructura. Es una cosa increíble. Y la Iglesia estaba en el centro del primer Estado español. Y esta alianza es tan fuerte que todavía hasta la fecha sigue vigente. Es decir, se dice que España es un Estado laico, pero es claro que que la Iglesia y el Estado español tienen vínculos muy fuertes. Ahora, ocurre una cosa muy curiosa. España, con esta guerra religiosa, es el primer país de Europa Occidental que logra su unificación. Al ser el primer país de Europa Occidental que logra su unificación, tiene excedentes que ninguna otra corona de los alrededores tiene. Entonces tiene hasta la posibilidad de financiar experimentos extraordinarios y financian, entre otras cosas, la expedición de Colón, que bien sabemos que le permite encontrar lo que llaman las Indias Occidentales, y es lo que le permite patrocinar la conquista.
Y es curioso porque el Estado español vio todo esto como un regalo de Dios. Y todavía en los libros de texto de hoy, en España, se habla de eso, de que Dios le otorga la corona española el don de haber encontrado todo un continente para catequizarlo, en fin, ¿no? Entonces, el Estado, es decir, el Estado español funda en América, en el continente americano, funda toda una serie de estados que están hechos a imagen y semejanza del Estado español. Y entonces, la pregunta que es fundamental es, bueno, ¿cómo operaba ese Estado con los individuos? Pues era una cosa muy clara. En la colonia, que es un régimen que duró 300 años, en la Nueva España, la Iglesia era parte del gobierno. Y fíjense, esto se ve incluso en fenómenos como este, cuando de repente el virrey desaparecía, ¿no? O se moría, o lo mandaban llamar, o lo que fuera, con mucha frecuencia el que reemplazaba al virrey era un alto funcionario de la Iglesia. Y ojo, la Iglesia era consultada generalmente en las acciones del gobierno. Claro que hubo momentos en los que se pelearon y todo, pero la Iglesia solía ser consultada en las acciones del gobierno. Además, la Iglesia, que decía no meterse en política, era la encargada de la educación de la gente. Y de hecho, a los niños se les enseñaba a leer con un libro de doctrina, que es el Catecismo del Padre Ripalda. Y la Iglesia era la encargada de la educación de todo el mundo en este país. Y no solo eso, la Iglesia era también la encargada de hacer obra social. De modo que si un pueblo tenía problemas, que era la Iglesia la que apoyaba y la que hacía organizaba obra social y todo eso. Y no solo eso, la Iglesia era también el hospital. No había más hospitales que los de la Iglesia. Y no solo eso, la Iglesia era también el banco, era la institución que podía prestar. Y no solo eso, todo esto lo podía hacer la Iglesia por una razón muy sencilla, porque la Iglesia era el gran aparato ideológico de aquel régimen. Era la que organizaba el pensamiento, la que organizaba las ideas. Y aquí todo el mundo estaba convencido de que existía un cielo y un infierno, y que si no cumplías con quién sabe qué cosa te podías ir al infierno, y eso te implicaba una pena eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que la Iglesia regía la vida cotidiana de todo el mundo. Todavía en los calendarios de carnicería, no sé si ustedes se han fijado, de repente ves el calendario y dice lunes Santa Teresita, martes quién sabe qué, miércoles Día de la Santa Cruz, jueves quién sabe qué. Es decir, así funcionaba la Iglesia y organizaba la vida entera de una persona. No había registro civil. Cuando alguien nacía, ¿quién lo registraba? Lo registraba la Iglesia en la fe de bautismo. Es lo que te piden todavía en algunas entidades, ¿no? No hay acta de nacimiento, dame tu fe de bautismo. Cuando la gente se moría, pues se iba a la iglesia y ahí se registraba la muerte. Fíjate, y no solo eso, la Iglesia era además el principal propietario de tierras de toda la entidad. Es decir, concentraba el grueso, cerca de la mitad o más de la mitad de las tierras de la zona, del país. Cuando la tierra es el principal medio de producción. En resumen, ¿qué era la Iglesia? Perdón, se me olvidaba una cosa. Y la Iglesia era además el confesor de todos los mexicanos, desde el más poderoso hasta el más humilde. Era el psicoanalista. Era el que le contabas tus penas. Entonces, imagínate que la Iglesia concentraba en una sola institución lo que hoy sería Televisa, TV Azteca, las redes sociales, Carlos Slim, el Consejo Empresarial, la Secretaría de Educación Pública, la Sedesol, y a tu psicoanalista. Y me faltó enumerar varias cosas. Entonces la Iglesia era poderosísima en estas tierras. Y fíjense que en todo el planeta los grupos conservadores suelen estar asociados
a grupos nobiliarios. Por ejemplo, en España, cuando tú ves quién defiende al viejo régimen, pues son generalmente nobles, duques, marqueses, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en México, esa clase nobiliaria existió, pero se fue diluyendo con el tiempo. Y además es como chafita. Es decir, la caricatura precisa de esa clase nobiliaria, de esa aristocracia mexicana, la hace Joaquín Pardavé en sus películas de México de mis recuerdos, y la figura es muy buena, es la del aristócrata de tercera. Es un aristócrata, quiere tener altos vuelos, pero es muy menor, es chafa, todo el mundo lo desprecia, todo el mundo lo maltrata, en fin. Sin embargo, pues si hay una institución que viene del medioevo y que pesa mucho en la vida política nacional, y esa institución es pues la Iglesia. Fuimos en buena medida constituidos por la Iglesia. Y este país era un país sumamente religioso. De hecho, aquí buscaron implantar una suerte de utopía religiosa en la que se supone que lo ideal era que fuera una sociedad libre de pecados. Es decir, todo eso ocurrió en nuestro país. Y hay que decir una cosa, en la colonia a estas tierras no les iba tan mal, a cierto nivel. Es decir, había un régimen de castas que era muy injusto y muy atrabiliario, etc. Pero si ustedes pasan por el centro de la ciudad, van a ver que había un montón de edificios elegantísimos y muchos palacios e iglesias importantísimas con una riqueza impresionante, ¿no? Con altares con paño de oro, altares barrocos complejísimos. Pues es un tesoro arquitectónico importantísimo. Bueno, todo eso te habla de que aquí hubo mucha riqueza. Y eso se debe a varias cosas. Se debe, entre otras cosas, a que México era efectivamente un manantial importante de metales, de productos además caros para Europa, como, pues entre otras cosas, como la cochinilla grana, como el tabaco, ¿no? Ese tipo de cosas. Y además, México era el puente entre Oriente y Occidente, de manera que éramos el canal de Panamá. A través de la nao de China, por aquí pasaba todo el comercio entre Oriente y Europa. Y no solo eso, además éramos el Far West, ¿no? Porque aquí acababa Occidente, ¿no? Entonces, era una entidad sumamente compleja y, hay que decirlo, muy rica. En algunos momentos, hay muchos historiadores que están documentando cómo es en la Nueva España donde se organizan formas específicas del capitalismo financiero moderno. Las cosas de los seguros para la nao de China, etcétera, etcétera. Una cosa bien interesante y una cosa bien compleja. Bueno, pues a la derecha no se le olvidan esos días de gloria. Y la derecha con frecuencia lo que quiere es regresar a aquella época en la que se quería hacer el reino de Dios. Es decir, cuando te dicen que querían establecer una utopía libre de pecados, te hablan de hacer el verdadero reino de Dios en la tierra. Y todavía nos encontramos hoy en día a sectores conservadores que te dicen hay que hacer de México el verdadero reino de Dios. Bueno, pues sí, la Iglesia tiene estas características, tiene ese peso en la formación de la nación mexicana. Y la Iglesia tiene además fuertes contradicciones en sí. Porque la Iglesia, por un lado, impulsa o se funda a partir de los valores de Cristo, que si revisamos la historia de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios, vamos a ver que el cristianismo fue un ciclo revolucionario importantísimo, que pregonaba la fraternidad, la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Iglesia impulsa esos valores, pues acaba convirtiendo en un aparato de control muy eficaz al servicio de las élites, pues después se alía al Imperio Romano y toda una serie de cosas. Entonces todavía hoy en día vemos que hay contradicciones muy serias en la Iglesia, y siempre tenemos que hacer el distingo entre lo que son los curas de pueblo, que son gente fantástica con mucha frecuencia, y lo que son luego las élites eclesiásticas. Entonces tú, por ejemplo,
de repente tú tienes, por un lado, al padre Marcial Maciel, que se la pasa viviendo con los ricos y abusando de los niños, y todo esto. Tienes a Norberto, tienes a Onésimo, tienes a Sandoval Íñiguez, y tienes por otro lado, pues ni más ni menos que al cura Solalinde, que es un tipazo. Y tienes del otro lado a la tradición de Méndez Arceo, y a Vera, y a Lona. Es decir, hay un debate ahí importante dentro de la iglesia. Pero hay que decirlo, el sector conservador de la iglesia, la jerarquía eclesiástica, tiene un peso enorme y es uno de los grandes motores del conservadurismo mexicano. Entonces, cuando México se independiza, la historia es más compleja, pero me voy a ir más rápido, ahorita van a ver por qué. Cuando México se independiza, en México, es decir, no había partidos políticos. Los grupos se organizan alrededor de organizaciones secretas para hacer política. ¿Qué organizaciones secretas imperaban? Pues las de la masonería. Entonces, hay 2 logias masónicas y la gente se organiza alrededor de esas 2 logias masónicas. Alrededor de la logia escocesa se agrupan los sectores conservadores y alrededor de la logia yorquina se organizan los grupos liberales. Y muy pronto el país se divide entre liberales y conservadores. Y es curioso porque los liberales tienen como modelo a Estados Unidos. Quieren hacer una república parlamentaria, impulsan incluso en aquella época el libre comercio, impulsan la libertad de pensamiento, y los conservadores miran hacia Europa y buscan una monarquía estable, incluso ilustrada con sus diversas variedades, buscan una nación centralista, buscan, entre otras cosas, conservar las lógicas del viejo régimen. Así es, los liberales impulsan el federalismo, los conservadores el centralismo. Y ocurre una cosa muy curiosa. Ese debate en primer lugar, es un debate al final de cuentas muy religioso. No sé si ustedes se fijan, porque los liberales lo que impulsan son los valores del cristianismo primitivo. Y lo que impulsan los conservadores es el dogma de la iglesia, el deber ser, etc. Y es un debate que dura décadas y que lleva al país a una guerra civil profunda. Y yo les comentaba la otra vez que la oleada de restauración monárquica en México tiene 2 fases. La primera, la llegada de Agustín de Iturbide, y después lo que son los gobiernos de los hombres de bien, que culminan con el gobierno de Santana en la década de los 50, en el que él se proclama Alteza Serenísima y funda la Orden de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un par de oleadas liberales que son muy importantes. La primera la encabeza Valentín Gómez Farías en 1833, y lo que busca Valentín Gómez Farías es ponerle límites a la iglesia. Y la segunda oleada es la oleada ya del bando liberal de Comonfort y Juárez, ¿no? Es una oleada muy importante. Y mira, cuando Valentín Gómez Farías, hay una cosa que hay que señalar. Cuando México nace como nación independiente, México sigue siendo un estado confesional. Eso es clave. Cuando Morelos lanza su constitución de Apatzingán, establece con claridad que no hay otra religión permisible en estas tierras más que la católica. Cuando Iturbide lanza el plan de las 3 garantías, no sé si ustedes se dan cuenta, en esas 3 garantías va la iglesia católica. ¿Cuáles son las 3 garantías? La independencia, y el color de los independientes era el verde. La iglesia y el color del Vaticano es el blanco. Y la tercera garantía es que viniera a gobernar México un miembro de la Casa de los Borbón, y el color de la Casa de los Borbón es el rojo. ¿No? Que esa es la base de la bandera mexicana. Es lo que está ahí en la bandera mexicana. Entonces, cuando se da este debate entre liberales y conservadores, la iglesia sigue siendo parte del gobierno. Y se da una cosa muy curiosa, porque los gobiernos conservadores censuran, pero la iglesia excomulga. Y la iglesia actúa como un Estado dentro del Estado. Y es una cosa
que tiene repercusiones hasta en el tránsito, no lo puedes creer, porque la iglesia tiene sus fueros y se rige por sus propias lógicas. Entonces de repente si un cura deja su burro mal estacionado en una calle, es decir, no hay autoridad que lo pueda sancionar porque el cura alega que fue a darle la extremaunción a un señor y que entonces está cumpliendo con labores de Dios y que entonces las leyes de Dios son superiores a las leyes de los hombres, y ya se fregó la Francia, ya no hay nada que hacer. Entonces Valentín Gómez Farías trata de ponerle límites a la iglesia sin ser demasiado agresivo, y miren, esto es importante recordarlo. En general, por regla general, los liberales, contra lo que dicen los conservadores, los liberales eran muy católicos. El propio Juárez era bien mocho. Cuando Benito Juárez es nombrado gobernador del estado de Oaxaca, uno de los primeros actos de gobierno es presidir una procesión. Así fue. Y Francisco Zarco y Guillermo Prieto iban a la iglesia todos los domingos. Era una cosa increíble, se confesaban. El único que era realmente radical era Ignacio Ramírez, pero eso se cuece aparte. Bueno, el hecho es que los liberales tratan varias veces de ponerle límite al poder de la iglesia y no lo logran. No pueden. No hay manera. Cuando Gómez Farías busca ponerle límites a la iglesia, lo mandan a la goma. Y fíjense, una de las cosas que hace Gómez Farías, y que hoy suena como chistosísima, es que busca hacer que los curas sean funcionarios del Estado. ¿Para qué? Para poderlos meter en control. Bueno, pues protestan, es decir, se organiza la derecha, cae Gómez Farías, ya saben toda esta historia. Y cuando llegan los liberales de la Revolución de Ayutla al poder, también tratan de ponerle límites a la iglesia y hacen una primera serie de legislaciones para restringir el poder de la iglesia, y te das cuenta que esas legislaciones son súper moderadas, son cuidadosas incluso. Bueno, pero la iglesia no se deja, se enoja. El Papa cita incluso a una cosa que se llama un consistorio, que es una reunión de cardenales en el Vaticano, y lanzan línea de que no hay que acatar al gobierno mexicano, y se declaran rebeldía con el gobierno mexicano. Y apoyando las lógicas del Vaticano, el obispo de Puebla patrocina con dinero de la curia poblana una insurrección contra el gobierno de Comonfort. Y Comonfort gana, la aplasta militarmente, se impone, luego documenta, y ahí hay una ruptura entre la iglesia y el Estado. Ahí dicen, ya estuvo suave. Entonces documentan cómo el Vaticano, cómo la iglesia ha estado impulsando la guerra civil en México, y decretan la expropiación primero de los bienes de la curia poblana, del episcopado poblano. Y ahí sí se desata el pleito, porque entonces los conservadores se levantan en armas, echan a andar al país a una guerra de 3 años, que es brutal. La guerra de 3 años provoca miles de muertos. Esa guerra finalmente la ganan los liberales, y los conservadores no se quedan conformes y buscan apoyo fuera de México, y hacen del conflicto nacional una guerra internacional. Y aquí vienen los franceses, y hay 2 oleadas que son muy fuertes. La primera oleada son 5,000 soldados nada más, porque los conservadores convencen a Napoleón, que es su aliado, de que con 5,000 soldados franceses la hacen, y con eso aplastan a todos los liberales. Y cuando los barren en Puebla, se regresan, piensan qué van a hacer, y acaban mandando 30 y tantos mil soldados. Y acaba siendo una invasión en forma que fue brutal. Imponen a Maximiliano, y ahí Maximiliano le sale mal a los conservadores, porque resulta que Maximiliano era liberal. Entonces hay una derrota histórica del bando conservador en Querétaro en 1867, y termina imponiéndose el gobierno liberal. Y los liberales creen que ya la hicieron, que ahora sí van a poder gobernar solitos y sin oposición, y no es cierto, porque inmediatamente, ya saben cómo le pasa a la izquierda, inmediatamente se pelean entre sí y se abren bandos personales que son brutales. Y en ese pleito de bandos personales, el que acaba ganando el pleito al final es el que era el que era considerado el más rojillo de los liberales, que era Porfirio Díaz.
Pero Porfirio Díaz se encuentra que para gobernar, pues ¿qué creen? Tiene que hacer una alianza con los conservadores. Y termina haciendo una alianza con los conservadores. Entre otras cosas porque su familia no lo deja gobernar. Y al final de cuentas, la iglesia dobla a Porfirio Díaz. Y la historia de cómo lo dobla es increíble. La historia es fantástica. Porque resulta que Porfirio Díaz estaba casado con una señora que era mayor que él. Y la señora de repente se está agonizando. Pide, es muy católica, pide que le traigan a un cura para que le dé la extrema unción, la absolución de todos sus pecados. Y entonces ahí el Vaticano dice, no, el episcopado mexicano piensa que es el momento de negociar cosas con el Estado mexicano. Entonces agarran a Porfirio Díaz con la esposa moribunda y le dicen, no, pues no te podemos, a la señora no le podemos hacer nada porque no está casada por la iglesia. Entonces obligan a que Porfirio Díaz diga, bueno, está bien, me caso por la iglesia. Y cuando dice que sí, entonces le dice, oye chico, ¿y estás bautizado? ¿Ya te ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Entonces agarran a Porfirio Díaz así de ya con la esposa muriéndose, a punto de ir al infierno, con la pesadilla de que se va a quemar durante miles de años. Entonces Porfirio Díaz lo doblan y lo hacen abjurar de la Constitución del 57. Lo doblan. Y ahí Porfirio Díaz, lo que yo entiendo es que Porfirio Díaz lo que le pasa es que entiende hasta dónde llega el poder de la iglesia en la vida personal. En la vida íntima de la gente, y entiende que la iglesia es un gran aliado y se alía con la iglesia. Y Porfirio Díaz establece una política de conciliación con la iglesia y ahí la llevan, etcétera. Pero el germen liberal está plantado y la iglesia no tiene la simpatía ya de un sector de los mexicanos. Y cuando llega la revolución, la iglesia, el sector conservador interviene. Y fíjate, es muy chistoso porque no sé si ustedes recuerdan que los panistas siempre nos manejaron la idea de que Francisco I. Madero era en realidad uno de ellos. Incluso lo llegaron a nombrar el primer panista. No recuerdo quién, pero decía, pues, Francisco I. Madero es un antecedente del PAN. Y los argumentos que te dan, las razones son muy chistosas. Te dicen, Francisco I. Madero era empresario, luchó por la democracia, fue postulado por el Partido Católico, pues es nuestro. Y suena bien. Y de hecho fue postulado, y te muestran el documento, por el Partido Católico, que presentaba a Madero como candidato a la presidencia, y a León de la Barra, que era un católico consumado, como candidato a la vicepresidencia. Bueno, lo que no te dice esta versión es lo siguiente: que en aquellas elecciones tú podías postular a quien quisieras para la presidencia, a quien quisieras para la vicepresidencia. Y como era seguro que Madero iba a ganar, pues los católicos postularon a Madero. Tuvieron una convención y ganó que fuera Madero el candidato. Sin embargo, fueron muchos los partidos que postularon a Madero. El partido por el que más votos obtuvo Madero, pues fue obviamente el Partido Maderista. Y lo que no te dicen estos señores es que ya en el poder, los grupos católicos atacaron de manera inclemente a Madero todo el tiempo. No, lo dejaron en paz. Tenían 2 periódicos y le pegaban un día sí y el otro también. Era una cosa increíble. Y no solo eso, el Partido Católico tenía sus oradores en el Congreso y todo el tiempo le pegaban a Madero. Y no solo eso, sino que cuando se planea el plan de la embajada para derrocar a Madero, uno de los principales organizadores del plan de la embajada es ni más ni menos que León de la Barra, el que había sido candidato a la vicepresidencia por el Partido Católico. Y cuando Huerta da el golpe de Estado contra Madero, tiene en su gabinete a varios miembros prominentes del Partido Católico, y entre ellos su ministro de Relaciones Exteriores es León de la Barra. Entonces, que no nos vengan a decir que el Partido Católico estaba por Madero, no es cierto. Lo atacaron todo el tiempo. En un principio se suman al movimiento, pero inmediatamente, a las pocas semanas, lo atacan de manera inclemente. Y esta actitud del Partido Católico es lo que explica en buena medida el hecho de que el partido, de que los constitucionalistas del 17 hagan legislaciones tan
duras en relación al bando católico. Es por eso que que en la Constitución del 17 está prohibido en México hacer partidos confesionales. Es por eso que plantean restricciones importantes al clero, por esa situación política. Entonces, en cuanto se registran estas cosas, en cuanto se da la Constitución del 17, la Iglesia dice que no va a respetar esa Constitución. Claro, no se aplica inmediatamente esas leyes porque no hay ley reglamentaria, hay que redactarla, pero la Iglesia dice que de entrada no las va a aceptar. Y la Iglesia efectivamente se organiza durante años para derrocar al régimen de la Constitución del 17. Lo sabemos, entre otras cosas, por las revelaciones de los generales cristeros. Todos los cristeros, cuando cuentan su historia personal, dicen: a mí me reclutó el cura de tal, en tal lugar, en tal fecha, etcétera, etcétera. Todos. Es una cosa increíble. Y es curioso porque el origen de esa revolución, de ese movimiento, es decir, lo que provocó ese movimiento fue la cristiada, el movimiento cristero. Una guerra muy sangrienta que provocó cerca de 200,000 muertos en un momento en el que el país tenía 20 millones de habitantes. Es decir, se murió el 1% de la población, 1 de cada 100, muerto por la guerra cristera. Vamos, ni en tiempos de Calderón, es más o menos esa lógica. ¿Qué ocurre con los sectores, con la cristiada? Los historiadores de la derecha suelen decir que la cristiada fue un movimiento espontáneo que surgió de la nada, así como por encantamiento, que nació básicamente como una reacción ante la brutalidad de un César autoritario que no permitía que el pueblo profesara su culto religioso a su gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no es así. Ese movimiento no fue espontáneo, lo organizó la Iglesia. Y luego dicen, Meyer dice, había curas que estaban a favor, curas que estaban en contra, el propio obispado estaba dividido. No es cierto. Se han sacado documentos recientes del Vaticano, se han desclasificado documentos que revelan que quien encabezaba la rebelión cristera era el arzobispo, era la curia mexicana, era el obispado mexicano. Eran todos estaban en eso. Y además, pues digo, era una revolución que defendía a la Iglesia, pues ni modo que la Iglesia no estuviera metida ahí, ¿no? Pues era un movimiento de la Iglesia. Y volvió a llenar de sangre al país. De manera que hagan cuentas. Ya llevamos un montón de muertos a cuenta de todo este sector conservador. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la historia del bando conservador en nuestro país es bien feita. Es una historia llena de episodios siniestros y oscuros, de traiciones, de hechos viles, de actos de lesa patria, etc. Por eso, cuando llegan al poder, a los señores de la derecha les cuesta trabajo, les ha costado tanto trabajo contar una historia que les resulte buena, que hable bien de ellos. Siempre sacan unos desfiguros terribles y lo más que han logrado, ¿no?, son los textos de Villalpando y la película de Cristiada, ¿no?, que es una vergüenza. Es decir, hasta ahí llegan. Por eso no articulan discurso histórico, porque su pasado es bien feo. Y tú dices, bueno, pero después de la Cristiada, pues tal vez ya tuvieron una mejor historia y llegó el PAN, que era un partido democrático y que era un partido que impulsó el cambio por la vía institucional, con gente como Gómez Morín, que eran fundadores de instituciones y todo eso. Y pues, ¿saben qué? Yo hasta me creí esa historia durante muchos años y hasta la defendí, hasta que me puse a investigar el asunto. Y me puse a investigar ahora sí que por chamba, por obligación. Hicimos para el Museo del Estanquillo una exposición que se llamaba Dos miradas al fascismo. Y en esa exposición me encontré con que había una gran cantidad de caricaturas que acusaban al PAN de ser un partido fascista. Y la verdad, mi primera reacción fue decir, bueno, los compañeros de la época exageraron, dieron mal la nota, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente me empiezo a entrar y me encuentro con que hasta los servicios de inteligencia de Estados Unidos decían que el PAN era fascista. Y los servicios de inteligencia soviéticos decían que el PAN era fascista. Y dije, pues que esto está ya más raro. Y entre las múltiples cosas
que me encontré en esa exposición era un libro del doctor Atl, que es el libro más antisemita que se ha publicado en México, que se llama Los judíos en Norteamérica. Y estaba editado por una cosa que se llama Ediciones de la Reacción. ¿Podemos regresar a la primera imagen? Y tiempo después, resulta que me encuentro con esta cosa, que es un periódico, que se llama La Reacción. Y miren, con el fascismo ocurrió una cosa muy curiosa. Casi toda la gente el fascismo sufrió una derrota militar en el 45, entonces casi toda la gente que estuvo afiliada al fascismo quemó sus carnets, sus cuadernos, sus libretas y sus publicaciones y los folletos. Es muy raro encontrar publicaciones fascistas de la época. Sobre todo porque daba vergüenza en la década de los 50 haber tenido un pasado fascista. Entonces, esta revista, yo la he visitado en varios lugares, la busqué en la hemeroteca, la busqué en hemerotecas gringas, la busqué en todas partes y no la encontré. Y un día me vienen a vender 70 ejemplares de La Reacción, que es una corrida casi completa. Y yo lo empiezo a ver y digo, puf, esto es una maravilla. En primer lugar, es una revista mexicana asquerosamente fascista, pero asquerosamente fascista. Sus artículos abogan porque en México no le dé asilo a los judíos que vienen perseguidos del fascismo en Europa. Sus artículos abogan porque México no le dé asilo a los republicanos españoles asilados en México. Es una revista que celebra los triunfos nazis, es una revista fascista, racista, tiene todo. Profranquista, sobre todo profranquista, pro-hitleriana, pro-mussoliniana, pro-Hirohito, pro-Petain, etc. Entonces, yo empiezo a revisar la publicación y me encuentro con que en 7 de los 70 números, en la parte de atrás, hay una lista de colaboradores. Creo que aquí no se ve bien, no lo pueden ver con claridad, pero yo empiezo a analizar la lista de colaboradores y digo, caray, esto está fantástico, porque entre la lista de colaboradores están los fascistas más notorios de la época, Carlos Roel, el doctor Atl, etcétera, y están varios miembros del Partido Acción Nacional. Está, entre otras cosas, el grueso del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Está Gustavo Molina Font, Manuel Herrera y Lazo, Pedro Zuloaga Irigoiti, está Alfonso Junco, está Nemesio García Naranjo, y en esta lista de colaboradores está ni más ni menos que Manuel Gómez Morín. Yo dije, no, pues ya se chingaron. Y no solo eso, el director de la revista era Aquiles Elordi. ¿Saben qué era? Era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Dices, bueno, pues eran fascistas. Ahí queda claro que eran fascistas. Y entonces regreso, pasamos, aquí le digo lo de las imágenes. Entonces, revisamos lo que les decía yo. En aquella época muchas caricaturas daban por hecho que el PAN era facho. Es una caricatura en la que vemos a la Falange, una calavera de la Falange, dirigiendo al PAN, calcando el programa del PAN del programa del sinarquismo. Estas caricaturas son notables, son caricaturas de la época de los grandes personajes panistas, Jesús Guisa y Acevedo, Alfonso Junco, y aquí a su izquierda, Manuel Gómez Morín. Si ustedes ven a la caricatura de Manuel Gómez Morín, le ponen cuerpo de alacrán y en la cabeza tiene tatuado una esvástica. Así está claro, así de claro era. Vean esta imagen de José Chávez Morado, ¿no? En la cual vemos a Juárez amenazando a la Reacción de que los va a fusilar en el Cerro de las Campanas. ¿Y quién conforma la Reacción fascista mexicana de la década de los 40 y de los 30? La conforman la Falange Española, representada por un tendero, los sinarquistas, los camisas doradas, y aquí, en un primer plano, en la extrema derecha, portando el letrero de la quinta columna, Acción Nacional, el PAN. Las denuncias eran claras en aquella época, lo daban por hecho, ¿no? Y luego, y hay una cosa que se nos olvida, que es la siguiente: el fascismo es un proceso contrarrevolución, un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que empieza en 1899 y que tiene su momento culminante en 1939. Es el año
en el que ocurren dos cosas fundamentales. Es el año en el que Franco vence a la República Española y es el año en el que Hitler invade Polonia. Entonces el grueso de los partidos fascistas del mundo se fundan entre 1938, 1939 y 1940, sobre todo en 1939. ¿A que no saben en qué año se funda el Partido Acción Nacional? ¡Qué bien! Adivinaron todos, se funda en 1939. Entonces nos encontramos con que los señores que hacen los elogios del PAN dicen, el PAN debió haber nacido 10 años antes, en 1929, con el movimiento vasconcelista. Sí, tal vez debió haber nacido 10 años antes, tenía antecedentes desde entonces, pero el hecho es que se funda en 1939. Perdón. Lo raro es que no hubiera sido un partido con vínculos con el fascismo. Esto es lo raro. Entonces, cuando empiezas a trabajar el tema, te empiezas a dar cuenta que sí tenía vínculos con el fascismo. Y de hecho, hasta la década de los 60, la gente daba por hecho que el PAN era un partido clerical y profascista. A esta caricatura de Meshack así lo denuncia, es una caricatura de los 50, ¿no? Pasamos a la siguiente. Voy a hablarles de lo que fue el fascismo. Cuando yo tengo... el fascismo fue un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, muy agresivo. El gran teórico del fascismo es este señor que ven aquí en la imagen. Es un francés, se llama Charles Maurras. Y Charles Maurras es un tipo culto y demás, que estudia la historia de Francia y concluye que el periodo de esplendor de Francia se dio en la época de la monarquía. Y entonces lanza un proyecto de restauración monárquico en Francia. Y es un proyecto que va directamente en contra, incluso de la Revolución Francesa, pero sobre todo en contra de los proyectos socialistas, comunistas, sindicalistas, etc. Y para combatir al sindicalismo, a la izquierda organizada, a los comunistas, a los socialistas, Maurras impulsa esto que llaman los camelots du roi, o los mensajeros del rey. Son grupos de clase media de acción directa, y Maurras es el que funda la idea de los grupos de acción directa. El que funda la idea de los partidos católicos de acción directa, de los que se inspira Acción Nacional, es Charles Maurras. ¿Y cómo se manifiesta la acción directa? Pues organiza a piquetes de clase media, que los arman de bastones, de palos y pistolas, para ir a disolver manifestaciones y huelgas. Y el ejemplo de Maurras es retomado en Italia por un dirigente que había sido socialista, que se llama Benito Mussolini. Y Benito Mussolini organiza lo que él llama los fasci italiani di combattimento, o ramas italianas de combate. Y si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia entre los camelots du roi y las ramas italianas de combate. Como Mussolini tendía hacia el folclorismo, les pone los uniforma y les pone camisas negras y pantalones cortos. Y hace de esto los fasci italiani di combattimento. Los convierte en todo este grupo uniformado al que le gustan las paradas militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes revisan lo que es el carnet de los fasci italiani di combattimento y el carnet del Partido Fascista, verán que es el mismo carnet. El Partido Fascista nace de los fasci italiani di combattimento. Ahí está clarísimo. Y Mussolini tiene un discípulo muy notable en Alemania que se llama Adolfo Hitler, que también uniforma a sus gentes. Y ya no les pone camisas negras para no parecerse tanto a Mussolini, pero les pone camisas pardas, ¿no? Y organiza a la gente, y organiza también a los piquetes de clase medieros en contra de los socialistas y todo ese rollo. Si hacemos el árbol genealógico del fascismo, veremos que es este. Maurras es el tronco primero y da lugar a Mussolini, a Franco y a Pétain. Y Mussolini da lugar a Hitler. Y todos tienen ramificaciones entre sí. El proyecto maurrasiano de reivindicación imperial nacional presenta problemas en Alemania y presenta problemas serios en Italia, porque esos países no han logrado su unificación.
Entonces nunca vivieron glorias monárquicas, por lo menos en el reinado moderno. Entonces, en el mundo moderno, entonces Mussolini busca las glorias de Italia en un pasado remoto y descubre que Italia sí tuvo un pasado monárquico importante, pero que se remonta al Imperio Romano. Entonces Mussolini rescata símbolos del Imperio Romano y toda una serie de cosas y busca regresar a Italia, al Imperio Romano. Y lo mismo hace Hitler, que busca regresar, hace su recuento al pasado y se da cuenta que el gran momento de gloria de la monarquía alemana fue cuando el imperio de Carlomagno y cuando el Reich de Carlomagno. Entonces busca regresar al Reich de Carlomagno, que fue el primer Reich. Y luego, bueno, Franco la tiene más fácil, porque en España había rey hasta principios del siglo XX. Entonces España inmediatamente sacan al rey y Franco se regresa. Lo que pide es el regreso de la monarquía. Y de hecho gana. Y de hecho por eso en España ahorita hay un rey. Porque la república lo había echado a patadas. Franco pide el regreso de la monarquía, pero claro, Franco no le regresa el poder al rey hasta que se muere Franco. Pero cuando se muere Franco le regresa la monarquía española. Ahí están los Borbones en España, ¿no? Y es sabido que para lograr su triunfo, Franco recibe el apoyo de Alemania y de Italia. Y hay que ver, y esto tiene que ver con una cosa que es muy importante, que el fascismo, a pesar de ser un movimiento ultranacionalista, es también acaba conformando un movimiento internacional muy importante, en el que están Alemania, Italia, Francia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay partidos fascistas en todo Occidente. Y el fascismo, hay que decirlo, llevó a la humanidad a uno de los peores momentos de su historia, con bombardeos sobre población civil, y una agresión brutal contra la cultura y por supuesto el holocausto, ¿no? Es decir, es el horror, el fascismo. El fascismo mexicano tenía sus peculiaridades. Estaba, entre otras cosas, ligado a los movimientos contrarrevolucionarios que se dieron aquí. En primero, con los movimientos que impulsa la Iglesia. Esta es la foto de Mora del Río. Y miren, hay que decir una cosa, hay que recordar una cosa. El fascismo contó en buena medida con el apoyo de la Iglesia en Europa. El Papa le bautiza le echa agua bendita a los cañones de Mussolini. El Papa logra su carrera, llega a ser Papa, Pío XI, llega a ser Papa, entre otras cosas, porque Hitler lo apoya, porque establece el Reichskonkordat y entonces eso lo catapulta al Vaticano. Es así de simple. Y hay una alianza muy fuerte entre la Iglesia y el Vaticano. Pero en México, esta Iglesia, esta derecha, tenía su propia tradición. ¿Cuál era la tradición de la Iglesia mexicana? La tradición de la Iglesia mexicana era la lucha contra los funcionarios comecuras, es la lucha, por supuesto, contra gente como Garrido Canaval, contra Calles, y es la lucha, por supuesto, de la cristiada. Nosotros lo que teníamos aquí era un fascismo criollo. No es un fascismo igual al fascismo alemán o al fascismo italiano, es un fascismo auténtico, propio. Teníamos nuestros fascistas. Y te digo, su tradición era la cristiada, ¿no? De ahí venían estos señores. Y es un fascismo, esta derecha se alía con José Vasconcelos en 1929 tras la derrota de la cristiada, participa activamente en las huelgas estudiantiles contra el proyecto de educación socialista de Calles y Cárdenas, ¿no? Y claramente ve como enemigo principal a los maestros que están impulsando el proyecto de educación socialista, y cometieron atrocidades estos señores contra los maestros. Hoy nos hablan de los mártires cristeros, pero ya la gente olvidó a los maestros que fueron sacrificados por la cristiada. Porque sí es cierto que el gobierno cometió barbaridades y atrocidades contra los cristeros y tropelías, pero también es cierto que los fanáticos cristeros cometieron horrores contra el magisterio nacional. Les cortaban la lengua, les quitaban la nariz, les cortaban las orejas,
los desfiguraban de manera espantosa, violaban a las maestras, mataban a los maestros, los quemaban vivos. Es decir, perdóname, hicieron atrocidades los cristeros. Y tras la derrota de los cristeros, la derecha mexicana se recicla en un movimiento pacífico pero organizado militarmente, que es el movimiento sinarquista. Aquí está su dirigente. Este que ven es Salvador Abascal. Ese es el papá de Carlos Abascal, que después fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox. Era un señor ultraconservador, pero ultraconservador. Llega a ser incluso un proyecto de colonización en Baja California, ¿no?, que lleva su proyecto a la pérdida total. Pero estos señores organizaban, entre otras cosas, paradas militares. Iban desarmados. Regrésate al anterior. Iban desarmados, pero esto, por ejemplo, es la toma de Morelia. Organizados en piquetes militares sin que nadie supiera cómo llegaban, de repente agarran, ¡pácate! Las invaden Morelia, ¿no? Y los cristeros, los sinarquistas, se nutrieron en gran medida de los cristeros y tenían, entre otras cosas, la idea de que se presentaban como un movimiento pacifista, pero perdóname, era un movimiento de ultraderecha. Aquí los caricaturizan como unos leones o como unos seres agresivos, son unas calaveras que llevan el puñal disfrazados con piel de oveja, ¿no? Y en México también tuvo mucho peso el triunfo de Franco. Y la comunidad española en México, la comunidad residente en México, era muy conservadora. Se aglutinaba en el Casino Español y era una comunidad que fue abiertamente profranquista. En esta siguiente imagen van a ver una foto tomada en el Casino Español de la Ciudad de México. ¿Qué están haciendo los señores? Están haciendo el saludo fascista. Para estas gentes, la llegada de los republicanos españoles fue una derrota cultural importante. Estos son los grupos que no querían que vinieran los republicanos aquí al país, ¿no? Entonces eran abiertamente fascistas. Y se habla de que en su momento la Falange Española llegó a tener aquí 50,000 afiliados. No era cualquier cosa, ¿eh? Y por supuesto que además en México tenía mucho peso, digamos, lo que era la propaganda nazi, porque había una agencia oficial nazi que era la Transocean, que daba gratis sus servicios informativos y todos los periódicos mexicanos lo retomaban, al punto de que casi todos los periódicos nacionales daban noticias favorables a Alemania y daban noticias favorables al Eje. Así era. El Excelsior, tú revisas el Excelsior de la época, es un periódico pro-nazi, sobre todo Últimas Noticias, que estaba dirigido por un señor que se llama Miguel Ordorica y que era abiertamente pro-nazi, pro-franquista, un tipo ultraconservador bastante feo. Y por supuesto que había intelectuales en nuestro país. Lo mismo ocurría con las estaciones de radio. La XCW era netamente profascista. Y esto a mí me lo cuenta un día Jacobo Zabludowski diciendo, no, cuando yo entré a trabajar a la XCW fue porque hubo un cambio. Y ya a mí me aceptaron, pero a mí me discriminaba mucho. Me discriminaban mucho los dueños de la XCW. Y el cambio se da porque hay un pacto, un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno gringo. Hasta entonces se da ese cambio, cuando entra Estados Unidos en guerra contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y en México muchos intelectuales apoyaron al fascismo. Esta idea de que tenemos de que el fascismo era un movimiento que no contaba con el apoyo de los intelectuales es falsa. En Italia muchos fascistas apoyaron, muchos intelectuales importantes apoyaron a Mussolini, entre otros los futuristas, las vanguardias futuristas apoyaron a Mussolini, Marinetti, todos estos grupos. Es más, el caricaturista de cabecera de Mussolini era Mario Cironi, que era un pintor de vanguardia, de la vanguardia futurista, es uno de los grandes pintores futuristas italianos. Apoyó a Mussolini, sin lugar a dudas. Y en México, por supuesto, muchos intelectuales importantes apoyaban al fascismo. José Vasconcelos era fascista. Era fascista el doctor Atl. Pero ojo, fíjense de quién estoy hablando. José Vasconcelos, el fundador del Renacimiento mexicano, era fascista. El doctor Atl, el fundador del muralismo mexicano, era fascista. Luis Cabrera, el principal redactor de la Constitución mexicana de 1917, era fascista.
Y Vasconcelos hasta tenía su propio periódico, que era Timón, que era un periódico que seguía punto por punto los lineamientos del Ministerio del Exterior alemán. Y México tenía sus propias camisas, es decir, había un movimiento de camisas de colores en todo el mundo, un movimiento fascista, que eran las camisas negras italianas, las camisas pardas alemanas, las camisas azules de Francia, las camisas azules en España, las camisas verdes en Brasil, las camisas blancas en Cuba, las camisas plateadas en Estados Unidos, y en México tuvimos nuestro movimiento de las camisas doradas, ligados al Partido de Acción Nacional. Y la revista La Reacción, y hacían las mismas tropelías que hacían los grupos fascistas, los Camelot du Roi y los Fasci Italiani y Combattimento en Alemania, las hacían los camisas doradas en México. Esta es una foto sensacional que te habla de un evento que tuvo lugar en el Zócalo, en el que los camisas doradas fueron vencidos por un grupo de comunistas, porque los camisas doradas anuncian que van a tomar el Zócalo con una parada militar. Hay un grupo de comunistas que dicen que lo van a impedir, llegan los comunistas, están desarmados, no tienen nada, se les van los camisas doradas, les van a disparar, y en ese momento resulta que los comunistas tenían como aliados a un grupo de taxistas, y los taxistas arremeten contra la caballería de los camisas doradas y los deshacen. Es una foto histórica, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. Y después se dio el alzamiento de Saturnino Cedillo, que es un alzamiento que provocó muertos y todo este rollo en San Luis Potosí. Y después se organiza la derecha alrededor de la candidatura de Juan Andreu Almazán. ¿Y quién creen que participa en buena medida en la candidatura de Juan Andreu Almazán? Participa en gran medida el Partido Acción Nacional. Es decir, la mitad del PAN, el PAN se divide y hay una parte del PAN que apoya a Juan Andreu Almazán y hay una parte que decide no apoyarlo. Cuando yo publico mi primer texto sobre la reacción, lo que encuentro, los vínculos del PAN con la reacción, se me vienen encima unos tipos y dicen, ¿dónde están los vínculos? Es decir, si el PAN fuera fascista, eso se vería en su programa, en su punto programático. Entonces, pues yo encontré de entrada que sí, que defendían las tesis franquistas y todo eso, pero ya me metí a investigarle más y me encontré con una cosa increíble. El primer programa del Partido de Acción Nacional es una copy-paste, es una calca, es una paráfrasis de un texto de Charles Maurras, el inventor del fascismo. Así de simple. Eran fascistas. Si alguien viene y les dice, y de hecho el redactor primero del Programa Nacional del PAN se llama Efraín González Luna, y era un señor que abiertamente admiraba a Maurras, y todavía en la década de los 60 decía que Maurras era un gran tipo. Entonces, que no me vengan a decir que los señores de Acción Nacional, si quieres ya le paramos, eran dirigentes democráticos impecables que luchaban por un México. Eran unos pinches fascistas. Y aquí están las pruebas. Que no nos vengan a engañar. Les pasó una cosa muy curiosa. Muy pronto se entregan, ellos eran básicamente franquistas. Franco se declara neutral y cuando México entra en guerra ellos también se declaran neutrales. Pero siguen defendiendo el proyecto franquista hasta la década de los 60. Es una cosa increíble. Eran fachos, hombre. Ahora, ¿qué pasa? Ya con esto termino. ¿Qué pasa con vean la historia del PAN. Se centra, está contra vean la historia de la derecha mexicana, perdón. La derecha mexicana, en los diversos periodos de la historia, apoya siempre a los sectores más oscurantistas del país. Está en contra de la independencia. Apoya a los grupos conservadores, nos lleva a una guerra civil brutal. Impulsa la intervención francesa. Impulsa la guerra cristera. Y después entra al fascismo. Esta es su historia. Por eso no pueden rehacer una historia que nos resulte atractiva, porque tiene una historia horrible. Ojo, la izquierda también tiene sus horrores. Esta fue una izquierda muy estalinista, pero lo revisa y se deslinda, y también lo hace a partir de movimientos activos. El 68 era netamente antiestalinista, digo, está clarísimo. Bueno, el PAN ni revisa su historia. Y eso está padrísimo, porque sí escriben las cosas.
lo escriben todo. Como tienen la costumbre de confesarse, lo cuentan todo. Entonces de repente te encuentras unas cosas increíbles en sus revelaciones. Hay que leerlos. Entonces, no, yo de veras al principio me negaba a leer a Abascal. ¿Cómo voy a leer esa cosa? Más unos mamotretos así. Pero ya los empiezas a leer y dices, no hombre, qué delicia. Este señor se encuera ahí públicamente y no se da cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con el partido? ¿Qué ocurre con la derecha mexicana tras la derrota mundial del fascismo? Pues ocurren muchas cosas. Hay una dispersión de esas fuerzas. Hay grupos que incluso se vienen a la izquierda. Entre ellos, Sergio Méndez Arceo. Sergio Méndez Arceo está en la revista Proteo del papá de Felipe Calderón y acaba siendo uno de los principales teólogos de la liberación. Hay un sector del PAN que se mantiene fascista y que se mantiene embosado y que se va a las catacumbas. Hay un sector de la reacción que incluso piensa que el PAN se vuelve demasiado poco confiable y que pasa a formar, por ejemplo, al Yunque y pasa a formar al Moro y todos estos sectores. Hay un sector de esta derecha que se mete al PRI y se mete a operar en las catacumbas del PRI. Hay un caso, que es el del caso del señor Jorge Prieto Lorenz, que es el fundador de uno de los primeros partidos fascistas mexicanos, al que de repente le perdemos la pista y que vuelve a aparecer en 1971 impulsando a los halcones. ¿Qué son los halcones? Son los fasci italiani di combattimento de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Es eso, fíjense bien, son estos grupos de choque de acción directa, esos son. Pero la cúpula del PAN, incluido Gómez Morín, tiene, a partir de la derrota fascista, un giro hacia la democracia cristiana. Y fíjense, esto mismo hace la derecha italiana, gira a la democracia cristiana. Eso ocurre. Y hay un tiempo en el que siguen una política demócrata cristiana real, pero siguen teniendo un núcleo fascista durísimo adentro. ¿Qué ocurre con estos grupos de derecha radical cuando resurgen? Resurgen con el neoliberalismo. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a lo que yo les hablaba de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios. El PAN se funda en el ciclo revolucionario fascista, tiene una rescisión con la derrota del fascismo y se vuelve a empoderar con la llegada del neoliberalismo, al punto de que llegan al gobierno. ¿Y dónde está toda esa tradición fascista y cristera en el gobierno panista? Pues ahí está, basta verla. Vean, las políticas, Calderón varias veces se declaró orgulloso hijo de cristero, no se les olvide. Y perdónenme, pero la guerra, es decir, el neoliberalismo y el fascismo tienen más en común de lo que se aprecia a simple vista. Los dos plantean la necesidad de que domine la humanidad los grupos superiores. Los fascistas lo veían por razas, los neoliberales lo ven a partir de la capacidad económica. Es la misma historia. Y el proyecto de guerra de Calderón tiene mucho de fascista, perdóname. Es esta guerra de que se maten los pobres, se maten, perdón, les importó el exterminio de la gente, les valió madres, y nos sumergió en una guerra brutal que todavía no cesa. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Quiero decirles que quiero terminar diciéndoles lo siguiente. El neoliberalismo ya está en una fase de crisis, está en crisis profunda y empieza a tener manifestaciones netamente fascistas. Trump es una manifestación fascista del neoliberalismo. Bolsonaro es una manifestación fascista del neoliberalismo. El Tea Party en Inglaterra, el UKIP, toda esta serie de partidos de extrema derecha, el auge de Marine Le Pen en Francia, te hablan efectivamente de un resurgimiento del fascismo aliado ahora con las lógicas neoliberales. ¿Saben cuál es uno de los pocos movimientos del mundo que entiende todo este proceso y que busca detener esta oleada fascista? El nuestro. Pues lo tenemos que apoyar con la pena. Eso es lo que estamos enfrentando.
¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Formando gente. Necesitamos hacer conciencia. Lo que les pedimos, miren, les pasamos libros y todo eso, vayan con la raza, con los señores a los que les pidieron el voto y discutan capítulo por capítulo. Préstenselos, léanlo ustedes y dénselos a leer. Estas conferencias las estamos videograbando y las estamos pasando, pues pásenselas a los vecinos, inviten a los vecinos a ver una conferencia. Oye, mira, ya que en vez de ver la telenovela, vente a ver al Fisgón diciendo pendejadas. Tiene más chiste, ¿no? O por lo menos tiene más contenido, tiene otras cosas. Te puedes burlar más de él, es un chairo ahí de tercera. Bueno, así la llevamos. Y yo sí creo que sí tenemos que hacer este trabajo. Y ojo, sí tenemos que impulsar la formación de los círculos. ¿De acuerdo? Bueno, los que estén de acuerdo con echar adelante esto, levanten la mano, por favor. Bueno, pues ya estamos. Muchas gracias. Estamos en tiempo, iniciamos muy bien. ¿Qué les parece si abrimos una ronda de preguntas? 5 preguntas, 2 varones, 2 mujeres. Y de 1 minuto cada una. Ahí atrás una chica. Siempre. Compañera. Sí. No, iba a pasar de aquel lado. Ah, ok. Perdón. No. ¿Quién decía entonces por acá? Bueno, tú sí, tú por favor. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Mi pregunta es, ¿cuál es su hipótesis de lo que será el actuar del fascismo ligado al neoliberalismo y de la influencia católica ante el nuevo gobierno ahora de izquierda? Y si se pueden levantar, por favor. Bueno, la verdad es muy fascinante el tema de la derecha en México y en el mundo. Yo trabajo en Abismo y es muy interesante. La primera pregunta sería, hemos visto que en la primera transformación de esa interpretación de la historia jugó contra la independencia, ¿no? Ahí tenemos a Matías Monteagudo. En la segunda transformación, pues la Bastida y Ábalos y apoyaron a los conservadores. En la tercera, la Iglesia apoyó a Huerta. ¿Cuál crees que fue el papel? Creo que no ha sido muy tratado de la Iglesia en la cuarta transformación. ¿Cómo ha jugado? Y la segunda pregunta es, sabemos que el cardenismo pues ha sido un oasis en la izquierda de México, pero hubo un aglutinamiento de la derecha con Almazán. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál era realmente el poder o la fuerza de esa derecha en los 40 que frenó, algunos han dicho, que llegara a la candidatura Mujica? Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Misael. Bueno, mi comentario y mi pregunta va en relación a que México, a través de la historia, como ya lo has mencionado, compañero Fisgón, la derecha siempre ha estado camuflajeada de diferentes formas, ¿no? Desde el yunque, desde el PAN y las otras expresiones que se están dando en este momento y que han venido también ahogando al país en la crisis en la que vivimos hasta hace un año y que afortunadamente ha ganado el licenciado Andrés Manuel. Pero ese proceso, como tú lo mencionabas, y es interesante el proceso de que la derecha se va reestructurando también en este proceso de contrarrevolución
en el neoliberalismo, ¿no? Como lo mencionaste, en Europa los fenómenos nazis o fascistas son más abiertos que en México. No sé si ahora con el tema de la Cuarta Transformación y el proceso que estamos construyendo, en un cierto momento en México se llega a ver un tema tan descarado como el que ha pasado en Europa, ¿no? Donde ya realmente se pronuncian nazis o profascistas. En fin, ese es el comentario. Y mi pregunta es, con relación a lo que mencionaste de que en México había gran simpatía por el fascismo, es una pregunta, ¿por qué cuando en México, en la Segunda Guerra Mundial, en México apoyaban a los nazis, al eje? ¿Por qué Lázaro Cárdenas optó por apoyar a los aliados cuando mencionaste que toda la estructura sí, o gubernamental, digamos de alguna forma, la XCW, varias organizaciones estaban anunciando o tenían más simpatía por los fascistas? ¿Qué fue lo que pasó ahí cuando Lázaro Cárdenas opta por irse con los aliados, cuando toda la gente estaba apoyando más al fascismo y a los nazis? Ajita. Gracias. Gracias. Me llamo Fernando. Bueno, es rápidamente comentario y pregunta. Es muy ilustrador lo que nos comenta sobre el origen del fascismo europeo. Sin embargo, entre comentario y pregunta, y que por favor ahonden esto, en América Latina los procesos de golpe de Estado ligado a la idea de la doctrina de seguridad nacional, Operación Cóndor, etcétera, fueron la antesala, ¿no? La antesala que destruyó el Estado desarrollista latinoamericano para instaurar los cimientos de los neoliberalismos latinoamericanos. Eran estados fundamentalmente autoritarios y regímenes militares. ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, si es que si diferencian o categorizarlos como si fueran, o sea, son movimientos fascistas los golpes de Estado en América Latina, como entendido en el concepto europeo, o en todo caso, porque la izquierda los denunciaba como fascistas, ¿no? Pero que ahonde un poco en esa categorización, ¿no? Vamos. Hola, soy Andrés de Álvaro Obregón, de Ciencias Políticas. Me quedó una duda. Ya vimos detalladamente la influencia que tuvo el fascismo europeo aquí en México, pero pues sí, como que me salta la idea pues de qué papel habrá jugado también el fascismo japonés en este caso, porque pues sí, en México hay una población de inmigrantes japoneses importante, ¿no? Después de todo, por eso la distorsión del cacahuate japonés, ¿verdad? Pero pues sí, ¿qué papel jugó el fascismo japonés? O quizás hoy, ya en la época neoliberal, jugará algún papel en Asia, incluso pues aquí en México. Bueno, pues voy a tratar de contestar las preguntas. La primera pregunta, que es muy importante, es ¿qué hará el fascismo aliado con el neoliberalismo? Mira, lo que yo veo es muy serio. Estamos ante un problema muy serio. Pues todos los regímenes atraviesan como fases que son más alivianadas y luego entran a cosas horribles. Incluso los regímenes de estado de bienestar, los más alivianados, empiezan como muy bien, haciendo cambios, y después acaban con mucha corrupción en el sector obrero, etcétera, etcétera, que es lo que permite su derrota. El neoliberalismo entró muy rápido en una fase de descomposición. Y el problema de fondo es que el proyecto neoliberal lo que ha impulsado a grandes rasgos es el saqueo de recursos naturales y la sobreexplotación. Entonces, ¿por qué entran a una fase fascista? Porque llega un momento en el que todas las instancias democráticas, todo ese margen, ya no les funcionan. Entonces, ve, por ejemplo, cómo opera el gobierno de Trump, cómo está constituido, cómo lo constituye en un principio. Otra cosa es que no lo ha podido echar a andar del todo, pero si tú ves cómo construyó su gobierno Donald Trump, te vas a dar cuenta que Donald Trump lo que impulsa es un gobierno básicamente de militares y de grupos de extrema derecha. ¿Saben quién era su jefe quién es? El jefe del ejército. Es un señor al que llaman Mad Dog o perro rabioso. Es un señor que en una entrevista cuenta que en cuanto conoce a una persona, lo primero que ve es cómo la puede matar.
Es una cosa de locos. Entonces, revisa lo que están haciendo estos señores. Es decir, todo el proyecto es un proyecto de saqueo y de sobreexplotación. Entonces, a grandes rasgos, lo que yo te puedo decir es que el futuro del planeta ante un fascismo neoliberal, pues es espeluznante. Yo creo que hay que pararlo, ¿no? Y yo creo que estamos en eso, ¿no? Luego, otra pregunta es, ¿qué hará la izquierda con el gobierno, con este gobierno de izquierda? ¿Qué hará la iglesia con este gobierno de izquierda? Mira, pues es muy sencillo. La iglesia, hay que entenderlo, es un organismo muy complejo. Tiene sectores progresistas y sectores no tan progresistas. Obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es negociar con los sectores progresistas y apelar a los valores cristianos. Y hay una cosa que Andrés ha dicho varias veces y en la que tiene razón. Él procura no enfrentarse a la iglesia. Y hace bien. Yo creo que es correcto. Porque la iglesia sí despierta todo ese tipo de cosas. Y sí tiene todo ese sector que de repente se mueve de manera muy irracional. Ojo, eso no quiere decir que no se muevan. Eso no quiere decir que sean, que se pueda negociar siempre con ellos. Es decir, hay que irnos con mucho cuidado con ese grupo. Hay quien pregunta, el compañero dice, bueno, la iglesia apoyó a los conservadores en la independencia, apoyó a los conservadores en la reforma, apoyó a Huerta. ¿Cuál ha sido el papel de la iglesia en este último proceso? Mira, es muy curioso, pero yo estoy convencido de que la iglesia fue un aliado estratégico de los sectores neoliberales, a través, entre otras cosas, del Partido de Acción Nacional. Y miren, hay un vínculo muy claro entre la derecha, esta derecha radical, ultramocha, que se construye en las catacumbas, como el Yunque y el Muro, y el neoliberalismo. Un texto importante sobre el neoliberalismo refiere cómo, efectivamente, en nuestro país, después de la Segunda Guerra Mundial, muy rápidamente un grupo de empresarios se organiza para traer a México las ideas librecambistas, las ideas del grupo de Montpellier, y hacen conferencias con Ludwig von Mises, con Friedrich Hayek y todo eso. Y quien organiza estas cosas es un empresario regiomontano que se llama Salinas Price, el papá de Salinas Pliego, el de TV Azteca. Y este cuate trae a Hayek y a don Mises y funda el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales. Y ese instituto recluta, entre otras cosas, ese instituto organiza seminarios a favor del neoliberalismo y todo ese rollo, y ese instituto recluta a grupos que vienen de la extrema derecha clandestina y a grupos del Muro. ¿Saben, por ejemplo, quién viene de ahí directamente? Claramente Luis Pasos. Luis Pasos estaba en el Muro, pasa al Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales y es uno de los grandes promotores del neoliberalismo en México. Fernández Ceballos también, ahí está ese grupo, son ellos. Y por supuesto que este grupo tiene el apoyo de la iglesia cuando el PAN llega al poder. Y no olvidemos que en tiempos de Calderón y de Fox, el PAN regresa a sus fueros en este país, ¿no? Entonces, el compañero plantea que luego la derecha se camuflajea en nuestra nación. Sí, lo hacen con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia actúan de manera abierta y poco embosada. Entonces hay que tenerle cuidado a las dos. Un compañero pregunta que si el fascismo tuvo tantas simpatías en México, ¿por qué Cárdenas apoya a los aliados? Bueno, mira, hay que aclarar una cosa. El fascismo tenía muchas simpatías en México entre sectores de clase media que eran generalmente muy desinformados. Ahí me contó Lupita Pendini que cuando iban al cine y veían esas paradas militares nazis así donde todos marchaban con precisión, la gente enloquecía y aplaudía de pie. Pero eso no quiere decir que estuvieran necesariamente de acuerdo con Hitler. Y lo que sí es un hecho es que el gobierno cardenista era un gobierno de izquierdas. Y hay cosas que sí tiene que hacer. Por ejemplo, a Cárdenas, cuando Cárdenas hace la explotación petrolera, a Cárdenas le decretan un embargo petrolero y no le compran petróleo los países aliados. Entonces Cárdenas se los acaba vendiendo al Eje. Pero ojo, antes de vendérselos al Eje, manda
a un enviado de asuntos comerciales a decirle a los gobiernos de Francia y de Inglaterra: oigan, no nos hagan esto, cómprenos petróleo, porque si no nos lo compran se lo tendremos que vender al eje. Y así fue. Ahora, al final de cuentas, el gobierno de la Revolución Mexicana sí era un gobierno que estaba surgido de una revolución, venía de un proyecto revolucionario, no simpatizaba con el fascismo. Y entre otras cosas, la alianza, al final de cuentas, entre los aliados y el gobierno mexicano no se da con Cárdenas tanto como con Miguel Alemán. Cuando se decreta la guerra cuando México le entra a la guerra contra el eje, entra del lado de los aliados, y México sí, efectivamente, está en contra de las políticas nazis. Sin embargo, yo quiero recordarte una cosa: el único país del mundo que protesta ante la Sociedad de las Naciones por la intervención de Checoslovaquia por Alemania es México. México siempre siguió, el gobierno mexicano siempre mantuvo una política antifascista, aunque de repente tuviera que sostener, por razones coyunturales, relaciones comerciales con estos grupos. La coyuntura de la expropiación petrolera. Así es lo que acabo de mencionar. Fue con la expropiación petrolera. Luego, los compañeros preguntan que dónde ponemos en toda esta historia a los golpes de Estado en América Latina. Pues son claramente golpes de Estado contrarrevolucionarios. Yo no estoy seguro de que podamos decir que son golpes fascistas. Lo que sí te puedo decir es que son golpes contrarrevolucionarios que echan mano de toda esa cultura y de toda esa tradición. Y por supuesto que están metidos los fascistas de la época. Y lo ves claramente en Paraguay, lo ves claramente en Argentina. De repente hay grupos ultrafascistas que ahí están apoyando los golpes de Estado. Lo ves también en México. ¿Quién apoya a Gustavo Díaz Ordaz en sus embates contra los estudiantes del 68? El Muro. Quien apoya a Díaz Ordaz es la extrema derecha mexicana, militarizada además. En fin. Ahora, la verdad es que el fascismo japonés en México juega un papel muy corto, porque teníamos muchas más identidades, mucho más trato con el franquismo español y hasta con el gobierno de Berlín que con el gobierno japonés. Sí nos agarraba muy lejos. Entonces, eso sí, así fue, eso así ocurrió. Bueno, no se olviden, seguimos peleando contra el fascismo. Y es el movimiento que estamos construyendo. Bueno, muchas gracias.